Entonces, ¿sí? ¿Se escucha? Este incómodo que tengo en la oreja se escucha bien, ¿no? Bueno, mi nombre es Federico Toledo, en representación del equipo de Abstracta. Además estoy con Guillermo Spilek, en representación del equipo de Genesis Consulting. Tiene sentido que estemos dando esta charla juntos porque hace un par de años que venimos trabajando juntos, digamos que integrando los fuertes de ambas empresas. ¿Sí? Y hoy vamos a estar hablando de lo que es mobile testing, de cómo enfrentar esos nuevos desafíos que se presentan al probar aplicaciones mobile. Quería arrancar comentándoles si esto funciona. Bueno, les voy comentando mientras. A principio de año sacamos este libro que es el primer libro de testing completamente en español, porque ahí está funcionando. Así es. Que se lo pueden bajar en forma gratuita de ese link, ¿sí? Es un libro que tiene, bueno, recopila un montón de temas prácticos de la experiencia de distintos proyectos, ¿sí? Realizando diversos tipos de pruebas. Ahora, hay una cosa, en ese libro no hay ningún capítulo que hable específicamente de mobile testing, ¿sí? Y ahí es que nos surge la pregunta de si alguien que lee este libro o alguien que viene hace años trabajando en el mundo del testing y tiene experiencia en probar aplicaciones en otras plataformas, ya sea plataforma web o cualquier otra, si esa persona está habilitada digamos, para hacer buenas pruebas de forma eficiente sobre una aplicación mobile, o si se presentan nuevas cosas las cuales hace falta aprender. Y lo que nosotros creemos es que sí, es que surgen nuevos desafíos, ¿sí? Y hay que aprender algunas cositas de cómo enfrentar esas nuevas situaciones, y con Guilla acá les queremos plantear algunas de estas y la forma en que nosotros las hemos enfrentado. En particular, voy a comenzar hablándoles del tema de la variedad de dispositivos, ¿sí? El desafío que se presenta con ese tema. Luego Guille, que viene más del mundo de Nexus, nos va a contar un poco de las cosas que es necesario que un tester sepa de cómo se hacen las aplicaciones para también saber cómo poder romperlas, digamos. Y por último vamos a contarles de algunas nuevas herramientas que existen por ahí específicas para el mundo mobile. Bien, si arrancamos a hablar del tema del desafío por la variedad de dispositivos, les quería compartir algo que leí hace poco, este paper que está por ahí, que plantea, digamos, cuál es el balance correcto o más adecuado para hacer entre probar en dispositivos y probar en emuladores. Que por las dudas un emulador es como una máquina virtual que permite ejecutar un sistema operativo Android, por ejemplo. Entonces podemos ejecutar en nuestra computadora una aplicación mobile y probarla directamente ahí. Entonces lo que plantean en este artículo es que la mayoría de las pruebas deberían ejecutarse en los emuladores, ¿sí? ¿Qué pruebas? Las pruebas que ejecuta un desarrollador mientras está preparando o cuando las funcionalidades están más verdes, digamos. Y luego pasaríamos a ejecutar las pruebas sobre los dispositivos, ¿sí? Pero dispositivos, fíjense, utilizando redes Wi-Fi y a lo sumo un simulador de red como para acotar el ancho de banda y simular la conectividad que va a tener un celular. Y por último, tendríamos un conjunto reducido de pruebas que las haríamos sobre los dispositivos, pero utilizando la red de datos. Y acá estaríamos apuntando esas pruebas específicas en las cuales queremos probar qué pasa cuando pasamos de red de datos a Wi-Fi y al revés, o nos quedamos un rato sin red y ese tipo de cosas. ¿Bien? Ahora, es muy importante tener claro que no es lo mismo un emulador que un dispositivo real. Y una de las principales ventajas que tienen los emuladores, y es por eso que se utilizan, es el tema de los costos, ¿no? O sea, no tenemos que comprar dispositivos y además a lo largo del tiempo no se los rompen los emuladores, los dispositivos sí, y a lo largo del tiempo esta imagen lo que quiero poner es que tal vez sale un nuevo celular, ¿sí? Entonces si queremos hacer pruebas sobre dispositivos vamos a tener que comprar los nuevos celulares que aparezcan en el mercado. En cambio con los emuladores no tenemos eso. Pero así también tenemos que decir que existe un montón de desventajas de probar sobre emuladores y es por eso que no hacemos todas nuestras pruebas en emuladores. Por ejemplo, al no ser reales, tenemos que no podemos probar la verdadera sensación del usuario, ¿sí? Sobre un dispositivo, ¿sí? No se puede medir la performance del dispositivo, porque en un emulador es la performance de mi computadora, digamos.
y no estamos midiendo el tema de recursos limitados que va a tener el dispositivo. No cuenta con las implementaciones del fabricante. Esto es un aspecto muy importante porque no es lo mismo el Android que ejecuta en mi LG que el Android que ejecuta en un Samsung o en cualquier otro hardware distinto. Y en cambio, en un emulador ejecuta la versión oficial de Android. O sea, cada fabricante de hardware hace pequeñas modificaciones al sistema operativo y si nosotros queremos realmente probar nuestra aplicación, cómo interactúa con el sistema operativo, tenemos que probar considerar ese cambio que hay. Además, no cuenta con sensores reales, se pueden emular esto también, pero no cuenta con los sensores reales. Y así podemos seguir enumerando un montón de desventajas más. Conclusión, no es lo mismo probar en dispositivos reales que en emuladores, así que hay que tenerlo bien claro eso. Un aspecto más con respecto a los emuladores, existen dos tipos de cosas distintas. Emuladores, que ya les dije que son como máquinas virtuales, y después tenemos, máquinas virtuales que ejecutan el código del sistema operativo Android, ¿sí? Y después tenemos los simuladores que simulan, o sea, no es el código del sistema operativo, sino que le hacen creer a la aplicación que está en un entorno similar a que va a estar en un celular, pero no es lo mismo. Entonces, ¿por qué esa salvedad? Por el tema de que en iOS no existen emuladores, solamente tenemos simuladores. Entonces, ¿qué pasa teniendo en cuenta eso? Podemos decir que si esta pirámide que les mostraba antes es así para Android, para el mundo iOS debería ser de esta forma. O sea, deberíamos pasar antes de las pruebas de emulador a las pruebas sobre dispositivos reales, ¿sí? Porque las pruebas sobre simuladores no son tan valiosas como las de un emulador. Bien, ahora vamos a enfocarnos bien en el tema de los dispositivos, porque por ahí habrán escuchado que existe como una jungla de dispositivos y mucha variedad. Bien, lo que mata es la variedad, como dice la frase. Y algo que no queremos es que, así como hoy, cuando reporto un incidente, el desarrollador me dice en mi máquina anda, yo no quiero que ahora empiece a pasar que el desarrollador me diga en mi celular anda, ¿no? Porque típicamente los desarrolladores probarán en un emulador y en su celular. Y bueno, no queremos que pase eso. Entonces, tenemos que elegir un conjunto de dispositivos y probar sobre esa variedad de dispositivos. Ahora vamos a hablar de cómo seleccionar esos dispositivos de forma inteligente. Por ahí se dice que deberíamos elegir un conjunto entre 5 y 10 dispositivos, ¿sí? Esto lo leí de más de una fuente, así que vamos a quedarnos con estos números. Ahora, ¿cuáles? ¿Qué dispositivos? ¿Cómo los elijo? Acá vamos a hacer una selección basada en riesgo también, que para el que no lo tenga muy fresco el asunto, digamos que el tema de testing basado en riesgo, lo que intenta cruzar son dos factores muy importantes: el tema del impacto que me produce una falla y el tema de la probabilidad de que esa falla ocurra. Entonces, vamos a pensar en cuáles son los dispositivos que me van a generar más impacto, como por ejemplo los dispositivos más usados, y vamos a pensar en los dispositivos que tienen más probabilidad de falla. ¿Y cuáles pueden ser? Por ejemplo, los dispositivos que tienen menos recursos, los dispositivos más nuevos, los que acaban de salir al mercado, los que aún no hemos probado. Y luego que tenemos digamos, los puntos dibujados sobre esta matriz, vamos a empezar probando la zona que está en rojo. Si nos queda tiempo, vamos a probar la zona en amarillo, y la zona en verde generalmente no se prueba. O sea, es mejor no probarlo porque son las cosas que tienen poco impacto y poca probabilidad de que falle. Sería como perder el tiempo en querer probar esas cosas. Ahora vamos a ver 4 preguntitas que nos podemos hacer como para ayudar a enfocar esa selección de los dispositivos. La primera es en pensar si lo que estamos desarrollando está pensado para tablets, para smartphones o para ambos. ¿Sí? Ahí ya tenemos una forma de empezar a seleccionar los dispositivos. Luego, una cosa muy importante es seleccionar distintos tamaños de pantalla. Esto es por un tema de estar probando el responsive design, ¿no? y ver cómo se reacomodan los elementos en los distintos tamaños de pantalla. La tercera pregunta es, contamos con un celular de gama alta y uno de gama baja. Esto, ¿saben? Principalmente es por el tema de que el desarrollador, seguramente si es un desarrollador de aplicaciones móviles, seguramente tiene el teléfono de última generación. Entonces tal vez a él le funciona bárbaro, pero cuando lo prueba un usuario en un dispositivo mucho más barato, digamos, de menos recursos, ni siquiera le abre la aplicación. Entonces nosotros en nuestro conjunto de celulares tendríamos que tener los dos extremos, uno con más recursos, uno con menos recursos. Y por último, dejé la pregunta más complicada, si se quiere, porque para cada sistema operativo para el que estemos desarrollando,
nosotros deberíamos pensar qué versiones de sistemas operativos vamos a tener que seleccionar sobre ese conjunto de dispositivos y cuáles son los dispositivos, el hardware más popular, ¿sí?, para las distintas versiones de los sistemas operativos que tenemos. Esa pregunta no es nada fácil, ¿sí?, cómo resolverla, ¿bien? Entonces, en una primera instancia lo que podemos hacer es basarnos en las estadísticas. Por ejemplo, en la página de Andy pueden encontrar este tipo de estadísticas. La semana pasada Andy compartió por Twitter esta estadística que está súper interesante porque una semana después de haber salido el iOS 8, casi la mitad de los usuarios ya tenían instalada la última versión del sistema operativo y la otra mitad tiene la versión anterior. O sea, tenemos que el 95% de los usuarios están casi en la... O sea, tenemos dos versiones nada más del sistema operativo para considerar. El otro 5 lo podemos despreciar y dejar fuera. Bien, eso sirve al inicio. Luego podemos utilizar este tipo de herramientas para ver cuáles son los sistemas operativos y versiones desde las cuales nuestros usuarios acceden a nuestras aplicaciones. Seguramente conozcan Google Analytics, que es la más popular, pero hay otras que nos dan información como esta que ven acá, desde qué sistemas operativos están accediendo mis usuarios y desde qué dispositivos. ¿Sí? Estos son los dispositivos desde los cuales más usuarios acceden a mi aplicación y me lo dan este tipo de herramientas. Pero, ojo, porque así como les digo una cosa, les digo la otra, que tal vez acceden desde estos celulares porque desde el resto de los celulares mi aplicación no funciona. ¿Entienden? Entonces tenemos que tener en cuenta ese aspecto y no quedarnos con este dato y decir, voy a probar siempre desde estos 4 dispositivos y se acabó. No. Bien. Esto es un set de ejemplo, pero no se fijen mucho en los modelos, es simplemente para ejemplificar para el siguiente concepto. Imaginen que seleccioné 5 dispositivos. Ahora, la pregunta es, ¿todos mis casos de prueba los tengo que ejecutar en todos los dispositivos ante cada nueva versión del sistema? O sea, se nos multiplica por 5 el esfuerzo en testing. Entonces, tendríamos que buscar alguna alternativa para esto. Entonces, lo que les voy a proponer para eso es utilizar un concepto que se llama cobertura en el tiempo, el cual indica esto. Imaginen esto es todos nuestros casos de prueba. Los más críticos, los más importantes, eso los vamos a ejecutar en todos los dispositivos. Pero nosotros los voy a dividir y voy a decir, bueno, un conjunto de casos de prueba los ejecuto en un dispositivo, otros en otro y así. Para la segunda versión, los críticos los ejecutan todos, pero los otros los cambio. Se dan cuenta que los switché. Y para la tercera versión vuelvo a hacer lo mismo. La cuarta y la quinta. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estoy acá, tengo que todos los casos de prueba los ejecuté sobre todos los dispositivos. Y ya desde la primera versión utilicé todos los dispositivos. Entonces estoy logrando tener una cobertura total a lo largo del tiempo. Es una estrategia que me parece muy válida para el tema de poder probar sobre diferentes dispositivos desde un comienzo. Muy bien, ya tenemos los dispositivos, ya sabemos elegirlos, ya sabemos cómo organizar el testing con todo esto. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Todas las empresas, todos los equipos de desarrollo vamos a salir a la calle a comprar 5 celulares y a almacenarlos en los cajones y además, porque no es cierto que todo el tiempo nuestros testers van a estar usando los 5 celulares, ¿no? Sino que vamos a tener que seguir probando las otras aplicaciones que teníamos, etc. Entonces acá me parece que tenemos que buscar una alternativa y como por ahí se dice que compartir es bueno, algo a lo que nos sumamos el año pasado es a este movimiento, no sé si lo conocen, el llamado Open Device Lab, que es una red de laboratorios abiertos, gratuitos, que la idea es justamente compartir. Fíjense que en este mapa pueden ver que esta movida existe, ya está muy difundida en Europa, en Estados Unidos, en América Latina somos el tercer laboratorio que abre de dispositivos compartidos. Y básicamente la idea es, bueno, a través de donaciones de particulares, de empresas, a través de convenios con proveedores, estamos hablando con Movistar, con Ansel, con Intel, generar una masa, un volumen de celulares y que cualquiera que quiera utilizar simplemente lo reserve y lo utilice en forma gratuita. Bien, esa es la idea detrás de todo este laboratorio, como para evitar eso que les decía de que todos salíamos a comprar un montón de dispositivos. Entonces, los invito a utilizar esto por reservas de donaciones, nos escriben ese mail y espero que con esto resolvamos ese problema de dónde poder ejecutar los dispositivos.
Ahora les voy a dejar con Guille para esta parte que les va a contar un poco de eso, de qué hay que saber sobre cómo se construye para ver cómo poder romperlo. Buenísimo. Bueno, yo les voy a contar un poco entonces cómo son, digamos, las aplicaciones mobile para que entiendan qué tipo de pruebas tenemos que hacer. Son un poco distintas a las aplicaciones web, muchos de ustedes ya las conocen, entonces en realidad no voy a entrar en detalle en esto tampoco, pero les voy a dar algunas sugerencias, algunas ideas de algunas pruebas que son necesarias hacer en las aplicaciones móviles. Primero ahí tienen el ciclo de vida de lo que sería una aplicación en iOS, celular, iPad, etc. Entonces, básicamente tiene 5 estados. El primer estado es que la aplicación no está corriendo. Eso no quiere decir que no tenemos que hacer ninguna prueba, sino que, por ejemplo, tenemos que probar que la aplicación, si están habilitadas las notificaciones, efectivamente puede enviar una notificación a la persona. O sea, por más que esté inhabilitado, no quiere decir que no haya comportamiento. El otro estado común también es el de cuando la aplicación está activa, que ahí obviamente con la aplicación la tenemos en uso, está recibiendo eventos de usuario de la aplicación y es donde comúnmente hacemos la mayor cantidad de pruebas. Y está bien eso, solo que me quiero centrar en el resto. Y la otra que tenemos, en realidad es un estado que hay antes de que la aplicación esté activa, es un estado de inactividad, que en realidad sucede cuando se recibe un evento. Un evento puede ser, por ejemplo, recibir un mensaje de texto, recibir una llamada, donde la aplicación queda en un estado, como ven allí, inactiva, pero la idea obviamente es que cuando se retoma el uso de la aplicación siga funcionando igual que antes. Por ejemplo, y ahí hemos encontrado algunos temas en los mapas. Si tú estás seleccionando o estás ubicado en una sección particular, a veces cuando vuelve hace un refresh de lo que sería la ubicación y a veces se pierde la localización, por ejemplo. Ese tipo de pruebas son importantes. Luego también tenemos otro estado que es cuando queda en background la aplicación, que quiere decir que la dejé de usar en realidad y quedó abierta, pero quedó abierta con el resto de las aplicaciones que están corriendo en el celular. Y específicamente en ese estado la aplicación puede estar haciendo algo. Ya les explico un poquito la diferencia con la suspendida. La aplicación suspendida es que no está ejecutando ningún tipo de código. La aplicación en background puede estar haciendo algo, por ejemplo, descargar un mapa. Es común, justo ahora la semana pasada estaba usando una aplicación de mapa, que quiero ir descargando distintas zonas, entonces le doy a descargar y quiero seguir usando mi celular, enviando mails, etc. En ese caso la aplicación pasaría a estar en background y luego pasa a estar en un estado de suspensión. Esos son, digamos, los 5 estados. Se los comenté para iOS, para Android, son un poco distintos realmente, pero bueno, lo importante es que entiendan que hay distintos estados por los cuales pasa la aplicación y no solamente que ejecutar las aplicaciones cuando está atendiendo eventos de usuarios. Lo último que quería comentar respecto al ciclo de vida también de la aplicación, es común que tomemos el celular o la tableta para probar y allí agarremos y hagamos el inicio de sesión, la autenticación correspondiente y empecemos a probar la aplicación. Pero a veces nos olvidamos también que tenemos que hacer pruebas del estilo de cerrar sesión, cuando la aplicación está suspendida, volverla a levantar y ahí volver a iniciar sesión para ver qué sucede, probar eso mismo, pero ya, digamos, matando el proceso de la aplicación y volviendo a abrir. Hay, digamos, distintos eventos que se ejecutan en cada una de estas transiciones y por eso es importante probarlos. Lo segundo que les quería comentar respecto a cómo funcionan las aplicaciones es la integración. Muchas veces nosotros, digamos, en las aplicaciones web pensamos siempre en integraciones con otros sistemas, web services, servicios redes, accesos a otras bases de datos, etc. Pero en los dispositivos móviles esto es un poco distinto, porque las aplicaciones interactúan entre sí. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo que explica este concepto, que es, estoy mirando una foto, quiero compartirla de alguna forma, y ahí específicamente en Android me dice que puedo compartirlo en todas sus aplicaciones, o sea, enviarlo por mail, compartirlo en alguna red social, etc. ¿Cómo funciona esto? Bueno, las aplicaciones en Android en realidad lo que tienen son distintas actividades, activities, y se comunican entre ellas a través de intents. Entonces, lo que se hace es enviar un intento que dice que quiere compartir la imagen. Entonces hay distintas aplicaciones que tienen la capacidad de compartir esa imagen, o sea, que saben interpretar justamente esa interfaz que se expone. Para que quede un poco más claro, allí tenemos 3 aplicaciones. Si estoy en el inbox de Gmail, ahí estoy leyendo mis correos, entro uno específicamente en el mensaje, tengo una URL, por ejemplo, allí se manda un intent para las aplicaciones que saben cómo justamente abrir una URL. Entonces ahí me lo abre el browser, pero el browser a su vez, si
quiero reproducir un video, podría llegar a mandar otro intent para otra aplicación, en este caso YouTube, para ver ese video. Estos son los tipos de integración que les comentaba y es importante probarlos. Un ejemplo también claro es la aplicación del evento. En la aplicación del evento tú puedes agendar una charla en el calendar que tú tenías sincronizado con Google, etc. Entonces allí es importante que se pase correctamente la información a través de estas interfaces, ¿no? Si no, no va a quedar agendada la charla en otro horario, con otro título, etc. El otro concepto que les quería comentar es de los sensores. Los sensores, ya lo hemos visto, digamos, en estos últimos años, el celular cada vez tienen más sensores. Esto es solo un ejemplo, son como unos 13 sensores que tiene hoy en día y soporta la API de Android. Sensores de todo tipo, incluso algunos que ni sabíamos, temperatura, proximidad, presión, etc. Entonces nuestras aplicaciones también van a empezar a interactuar cada vez más con estos sensores. Y es por eso que es también importante hacer pruebas sobre los mismos. Voy a centrarme específicamente en un caso para que quede un poco más claro. Si bien no es un sensor directamente, es el GPS. El GPS lo que maneja, y se lo voy a explicar para Android, es algo así como un map location, cuando queremos hacer pruebas. O sea, si yo tengo GPS y quiero ver qué sucede, pues estoy sentado en la oficina haciendo las pruebas, cuando me empiezo a mover por el país, o me empiezo a mover en las distintas cuadras, bueno, eso lo tengo que hacer o yendo a caminar por las cuadras, o subirme al auto y recorrer y ir probando, o lo puedo hacer también de distintas formas. Una forma de ellas es el uso de emuladores, como hablábamos antes, que contaba un poco de los emuladores. A través de lo que serían las herramientas de desarrollo de Android, se pueden establecer distintos puntos en el mapa y ir diciendo, digamos, bueno, en este momento estoy en este punto, luego como a este, etc. Pero también hay otras formas de hacerlo en dispositivos reales. Justamente también si habilitamos la parte de desarrollo en dispositivos Android, podemos justamente habilitar esta opción de Map Location, y lo que nos permite es tener una aplicación en el dispositivo que va seteando dónde nos encontramos. Acá también, o sea, si estamos pensando solamente en puntos, son pruebas un poco más atómicas, pero hay que tener en cuenta varios detalles. Por ejemplo, podemos simular que estamos caminando en bicicleta o en auto, de acuerdo, bueno, a la cantidad de puntos que ponemos en el mapa a lo largo del tiempo. Hay aplicaciones que nos dejan predefinir y dejar un recorrido armado. Y también hay que tener en cuenta que, bueno, si estamos hablando de GPS y está utilizando los satélites para sincronizarse, hay un tiempo siempre de sincronización de un segundo, por ejemplo. Si estamos en un lugar cerrado, se utiliza lo que sería la red Wi-Fi, entonces ahí hay un tiempo de 5 segundos. Todo ese tipo de consideraciones hay que tenerlo en cuenta y está documentado con todo lo que sería la documentación de desarrolladores de Android para hacer las pruebas. Otro de los puntos que quería comentarles, acá un poquito más para adelante, ahora con el lanzamiento del último sistema operativo iOS 8, hay distintos tipos de integraciones que se están dando hoy en día. Estos dos son dos ejemplos, son dos APIs, más que APIs en realidad son, digamos, por ejemplo, el primero, el HealthKit, es un centro que va a guardar toda la información física de mi persona, todo lo relativo a mi alimentación, etc. Entonces también tenemos que pensar en qué va a suceder con las aplicaciones, por ejemplo, PesoU, que manejaba mi peso, ahora se va a tener que sincronizar con esta aplicación y va a tener que empezar a enviar información a esto para que me lleve el control, digamos, de todo mi estado de salud. Entonces todo este tipo de interfaces vamos a tener que tenerlas en cuenta. El segundo, para el más curioso, les comento que en realidad lo que tiene es un centro de control, digamos, una API que te permite acceder a distintos sensores para controlar todo lo que sería la domótica de una casa. Prender luces, abrir puertas, aire acondicionado, alarma, etc. Lo que quiero decir con esto es que nosotros cuando hacemos el testing de las aplicaciones mobile tenemos que tener en cuenta y definir muy bien las fronteras de nuestra aplicación y saber cuáles son nuestras interfaces. Porque empiezan a aparecer este tipo de interfaces que en algunos casos también son físicas, entonces tenemos que tener muy presente lo que vamos a probar en esas situaciones. Y bueno, cerrando un poquito esta parte, también estamos charlando con Federico algunas pruebas más avanzadas, si se quiere, que se podrían hacer en torno a lo que serían, bueno, todos los sensores, la movilidad. Y hablamos de dos situaciones. Una, me contaba Federico que una empresa en España tiene pruebas automatizadas en los dispositivos, deja corriendo esas pruebas, lo sube una camioneta y va recorriendo, digamos, varias partes de la ciudad, pasan por túneles, etcétera, para ver qué pasa en escenarios donde se corta la conexión, donde cambia la ubicación del GPS, donde hay fuerzas de aceleración, etcétera. Ya son pruebas más avanzadas sin duda que después también requieren un análisis de toda esa información muy importante. Y justamente ahora, la semana pasada también, me encontré con otro escenario donde se están usando las aplicaciones que
antes por lo menos no existía, que es los aviones. Hoy en día también tenemos Wi-Fi en los aviones, podemos conectarnos a internet y es muy interesante también ver cómo funcionan las aplicaciones allí, la localización que dice que tienen, la conexión que tienen, que se pierde constantemente. Entonces también tenemos que pensar en estos escenarios que van a ser mucho más comunes de lo que son hoy en día. Y bueno, ahora, Federico, te voy a contar algunas herramientas como para ayudar en este proceso. Muy bien, ya cerrando el último punto entonces. Me acuerdo hace unos años, cuando empezamos a pensar en herramientas de mobile, había una cantidad muy limitada, cuando recién estaba arrancando. Hoy tenemos un montón, o sea, hay un montón de herramientas para ejecución automática, para reproducción en distintos dispositivos. Existe la posibilidad de acceder a variedad de dispositivos de forma remota a través del browser. Capturadores de tráfico, o sea, hay un montón de herramientas que son útiles aquí. Les voy a mostrar un par. Esta que me resultaron principalmente curiosas, ¿no? Esto resuelve el tema de poder ejecutar las pruebas en uno solo que se reproduzcan sobre los otros. Acá hay algo similar, pero una prueba automatizada en un desktop, en una laptop, ¿sí? Y se reproducen en todos los otros celulares. Pero en realidad lo que les quiero mostrar en esta parte es una herramienta sobre la que estamos trabajando nosotros, llamada Mongo, que es específica para mobile. No sé si vieron por ahí en los breaks que hay un mono gigante. Bueno, ese mono gigante se corresponde a este personaje que tenemos acá, que bueno, es muy parecido, ¿no? Este mono gigante, esta herramienta, es una herramienta que estamos trabajando hace un poco más de un año, que de las cosas que estamos apuntando es que sea algo rápido y sin esfuerzo. O sea, lo que estoy invitando a hacer es entrar a esta página, mongo.com. Hoy funciona para Android, así que subirían el APK de la aplicación y después esperan un reporte de resultados. No es nada más que eso, ¿sí? Esto, porque es un mono, además, porque sigue técnicas de monkey testing, ¿sí? Que básicamente es como darle un mono al celular, ¿sí? Él instala en el celular la aplicación y empieza a hacer acciones aleatorias, ¿no? Y anda el mono. Y la magia detrás de todo esto es que mientras se está haciendo esa exploración aleatoria, se están capturando un montón de cosas de performance, de seguridad, de robustez, se verifica que se sigan las buenas prácticas, ¿sí? Y luego con eso nos entrega un reporte. Nosotros, acá esta aplicación la conocen, es la del evento, ¿no? Acá tenemos una ejecución de ejemplo del mono accediendo a la aplicación de forma aleatoria y haciendo opciones, ¿sí? Pueden ver algunas marcas de lo que va haciendo. Y mientras hace todo esto, se van tomando un montón de métricas con las que prepara el reporte. Nosotros estamos queriendo hacer un mono inteligente, en el sentido de que es capaz de detectar donde hay un botón y lo toca, donde hay un campo y le pone datos, si es un video le da play, si es un mapa juega con el mapa y hace cosas por el estilo. Y luego nos entrega primero una cosa así, esto es a modo de ejemplo, que nos dice, bueno, oportunidades de mejora en base a esa exploración que hizo y a las métricas que obtuvo, ¿sí? Y entonces nos da, o sea, esto es algo sobre lo que estamos trabajando, ya les digo, estamos en una etapa alfa, pero nos da información sobre las distintas parámetros que estuvo analizando, recomendaciones de cómo solucionar esas cosas que él observó como oportunidades de mejora y más detalles, ¿no? Nos da gráficas que acá nos permiten hacer un análisis y decir, bueno, ¿qué pasó en este momento que hubo un comportamiento extraño? Nos dirigimos a un video donde nos muestra la exploración, ese que veíamos recién, y entonces podemos analizar qué pasó en ese instante que produjo ese comportamiento extraño. Y así poder mejorar la aplicación mobile. Ya les digo, los invito a que prueben la versión alfa. Dentro de poco vamos a empezar con la beta y va a haber un periodo gratuito para todo el mundo que se haya registrado en la versión alfa, así que los motivo más aún a que la prueben. Además, el mono anda por ahí a la vuelta para que ustedes se saquen una foto, una selfie, la compartan en Twitter y participan de un pequeño sorteo que vamos a hacer mañana. Así que, bueno, de herramientas era simplemente eso cortito lo que les quería contar. Ahora los dejo con Guille para el cierre ya. En un minuto les queremos resumir solamente lo que estuvimos charlando para que queden los puntos más importantes. Lo primero es que vimos la forma de seleccionar los dispositivos y eso, bueno, les va obviamente a definir un set de pruebas que van a realizar. Y allí está el segundo punto que estuvimos viendo también, que es la cobertura a lo largo del tiempo con las pruebas para que no tengan que probar todo en el primer ciclo de pruebas en todos los dispositivos. El tercer punto es el laboratorio de dispositivos para que no salgan a comprar todos los dispositivos y las versiones
que den la vuelta, sino que hagan uso del laboratorio y obviamente también se pueden poner un dispositivo y sumarse a esta movida. El tercer punto que vemos cómo funcionan las aplicaciones, es importante que entiendan las aplicaciones, en ese caso de iOS, también Android u otras personas que utilicen, para hacer pruebas específicas en distintos contextos de uso. Lo otro son los sensores, que cada vez tienen más, como habrán visto. Les mostré los de Android, en iOS también hay muchos sensores, es importante saber de cuál es ese uso de nuestra aplicación para hacer pruebas específicas sobre ellos. Y finalmente, bueno, que se tomen la selfie para que se noten el sorteo del Chromecast, pero que prueben la aplicación y que prueben la herramienta Mongo, que les va a ayudar a mejorar sus